Espíritu de Dios, lo puedo sentir moviéndose en mí. Aquí está el Espíritu de Dios, lo puedo sentir moviéndose en mí. Haz lo que tengas que hacer, confío en tu palabra, creo en tu poder. Haz lo que tengas que hacer, confío en tu palabra, creo en tu poder. Hola queridos hermanos, bueno pues vamos a continuar con nuestra catequesis de nuestro libro No son del mundo. Es importante, bueno, pues que pongamos mucha atención. En esta ocasión únicamente será por medio de este audio, de este sistema auditivo, pero tenemos que tener la mayor disposición en todos nuestros sentidos para poder hacer llegar la palabra de Dios a nuestra vida, a nuestro corazón. Bien, pues pongamos nuestra mente, nuestro corazón, dispongámonos en la presencia de Dios, en haciendo oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Padre de bondad, que envíes tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, para que seamos capaces de poner en práctica esta catequesis y que seamos hombres y mujeres de fe, que a través de todo lo que hemos visto y escuchado, todo lo que sabemos de ti por ser testigos de tu resurrección, ahora en estos tiempos de dificultad, seamos capaces de transmitir la palabra que se nos ha enseñado, que como los discípulos de Emaús, dejamos arder nuestro corazón por medio de la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar pues con este bloque 6, ya el tema 23, enviados a salvar al mundo y a la ciudad. Es bien importante porque esta catequesis ya está casi para terminar y deseando que podamos continuar con nuestra siguiente catequesis, ya a lo mejor finalizando esta cuarentena, y si no, bueno, pues seguir buscando estos medios para continuar con nuestro tema. Tema 23, enviados a salvar al mundo y a la ciudad. En términos bíblicos, la palabra liberación se asocia a Egipto y Babilonia, lugares y situaciones de opresión o esclavitud, de destierro, no solo una liberación política, sino ante todo liberación espiritual y purificación en el desierto, con una caminar al encuentro de Dios en el Sinaí con la alianza. La gente que salió de Egipto murió en el desierto, y los que entraron a la tierra prometida nacieron en el desierto, ya no contaminados de Egipto. Parece ser una situación tan difícil quizá de entender, pero quizá es tan importante este método de Dios para poder llegar a la humanidad y al corazón, un método de purificación a través del tiempo, de los años, un método y un tiempo quizá para quitar esas malas costumbres, esos malos pensamientos. Asociamos, decía al principio, Egipto y Babilonia, lugares que son de esclavitud y opresión, ya que cuando pensamos en Egipto, pensamos en el momento en el que el pueblo de Dios, los hijos de la promesa, las tribus de Israel, estaban en Egipto. Primero llegaron como refugiados, como personas a las que se les estaba tendiendo la mano para convertirse en esclavos de los egipcios, en una esclavitud opresora,
doliente, en una esclavitud no solamente física, sino también emocional y psicológica. Y entonces vemos Egipto como el parteaguas del milagro de Dios, en el que Dios libera a su pueblo para hacer esta alianza con Moisés en el Sinaí. Pero también veíamos desde los primeros temas Egipto como ese lugar del que aunque se quejaban, querían seguir ahí, del que aunque se quejaban, parecía que era lo único que conocían y la libertad era un término tan difícil para entender. Y es que es entonces ahí donde entendemos el por qué Dios en su infinita sabiduría hace que durante todo este tiempo de purificación en el desierto lleguen como personas nuevas. Quizá parece lejano, pero te has puesto a pensar que precisamente en esta catequesis en la que te encuentras, Dios quizá también te quiere decir algo. ¿Qué representa para ti ese Egipto? ¿Qué representa para ti ahora en este tiempo que estamos viviendo de la pandemia? El hecho de que este encierro, este proceso de purificación, este tiempo tan difícil para muchos, quizá es también un desierto. Es un desierto de purificación para ser personas nuevas. Si aquellas personas no hubieran muerto en el desierto, no hubiera habido generaciones nuevas, con ideas nuevas, con situaciones de ya no de tanta rebeldía como aquellos israelitas que salieron de Egipto. Quizá ahora este tiempo que nos permite vivir Dios sea ese mismo desierto, pero es algo que tú también tienes que reflexionar. También vemos como Babilonia, que igual era un lugar de esclavitud, no ahí no era una esclavitud física y obligada, sino era un lugar de esclavitud en cuestión del pecado que oprime al hombre. Sin embargo, estos dos lugares se representan como situaciones opresoras del hombre que no le permiten vivir esa libertad de ser hijos de Dios y estar en la gracia que Dios quiere para cada uno de los seres humanos. Continuamos con nuestra lectura en el libro. En la evangelización de la ciudad hay que evangelizar a las personas, porque no hay mundo nuevo sin hombres nuevos, pero hay que cambiar también las estructuras de evangelizar y convertir los individuos y también las estructuras y los sistemas. La salvación y la liberación son casi sinónimos, con matices distintos. Liberación implica los dos extremos de y para. Salvación es de donde sale y es liberado. Dios nos ha mandado así como mandó a su Hijo, como el Padre me envió, así yo los envío. Vayan pues, como vayan y proclamen la buena nueva a todas las criaturas. El que crea tiene salvación. Vamos a anunciar la buena nueva de la salvación de Dios a Jesús, la buena nueva del reino de Dios. ¿A qué nos lleva toda esta catequesis? Bien, desde un principio hablábamos del pueblo de Israel en medio de Egipto, de Babilonia, de todo lo que tuvo que pasar, identificándonos también nosotros como a veces esos esclavos del pecado que van en ese proceso de liberación. Pero decían los temas anteriores de este mismo bloque, para liberar tenemos que ser libres. Y es que si nosotros decimos que hemos tenido un encuentro con Cristo, es porque hemos empezado a experimentar esa libertad. Pero no solamente para vivir tú como libre, sino para liberar a otros. Ese es el proceso de la evangelización. Es por eso que hay nuevos métodos, nuevas formas, y quizá este método en el que estamos viviendo nos ayuda a entender que no podemos solamente quedarnos cruzados de manos, cruzados de brazos, esperando a que los otros vengan, esperando a que esto pase para que podamos volvernos a ver. Debemos de buscar las maneras, los métodos, los medios para llegar a cada una de las personas. Es ahora, quizá hace un par de años, todavía era muy difícil decir, bueno, pues les vamos a dar los temas por plataformas virtuales. Quizá les vamos a mandar los temas por medio de su celular. Algunos dirían, pues yo ni siquiera tengo celular, pero pues yo ni siquiera tengo internet, yo ni siquiera entiendo cómo hacer estas cosas. Sin embargo, ahora nos damos cuenta cómo los métodos para llegar y llevar el Evangelio de Cristo son muchos. ¿Qué hubiera pasado? Estaríamos cumpliendo con el
vayan pues y hagan discípulos a otros, vayan y proclamen la buena nueva a todas las criaturas. Si hubiéramos dicho, bueno, sí lo vamos a hacer, pero ahorita que pase la cuarentena, pero cuando ya el mundo esté bien, cuando ya podamos salir a la misión. No, es desde ahí, es desde este momento. Eso es evangelizar las ciudades, los sistemas, las estructuras. Utilizar medios como el Facebook, el WhatsApp, quizás hasta el YouTube, para poder evangelizar y no solamente para llegar a hacer cosas que pues no le dan mucha importancia a la vida. Quizá todos estos medios o estas redes sociales las habíamos utilizado de manera negativa. Ahora es un medio también de evangelización, no quedarse cruzados, ir al otro, buscar la manera de llegar al otro. Eso es lo que el Señor nos invita a través de esta catequesis. Dice después, el tiempo oportuno llegó, el reino de Dios se ha acercado, conviértanse y crean. Siempre la palabra de Dios es viva y eficaz. Por lo tanto, es un tiempo para que nosotros volvamos a leer esto y digamos, el reino de Dios está cerca, conviértete y cree. Quizá tú y yo nos decimos evangelizados, pero ¿realmente crees? ¿Realmente te estás convirtiendo? ¿Realmente este tiempo desde la propia Cuaresma, en donde ya empezábamos a ver esta situación de la pandemia en otros países, ¿realmente lo utilizaste para convertirte? ¿Realmente esta cuarentena la estás utilizando para tener más tiempo para tu oración, para Dios y para tu familia? ¿O simple y sencillamente sigues pensando que no hay nada de qué arrepentirse? Todos son signos de Dios para que nosotros sigamos creyendo, para que nosotros sigamos siendo testigos de la evangelización. La buena nueva es que sí hay solución, sí hay liberación y sí hay salvación verdadera, radical, definitiva e integral. La encarnación de Jesús es con finalidad salvífica por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Y la misión de Jesús es la misma nuestra, con el mismo contenido, los mismos objetivos, la misma razón de ser, los mismos sentimientos y los mismos ideales que Jesús. Pero muchas veces la parcializamos, la tergiversamos o pretendemos cambiarla y nosotros no somos dueños ni árbitros, sino depositarios y servidores, sin autoridad ni derecho, ni competencia para cambiar o distorsionar la misión encomendada por el Señor. Estamos bajo una realidad que gracias a Dios a partir del Concilio Vaticano II, en la que la Iglesia se abre para que el laico sea colaborador, para que cumpla con esta misión que no solamente es para el sacerdote, para el clero, sino para todos. Sin embargo, a veces nosotros nos hacemos dueños de la misión que Dios nos ha dado, nos hacemos dioses a nuestra medida, nos hacemos doctrinas que nos convienen y no somos capaces de predicar porque a veces no me gusta lo que voy a decir o yo no vivo lo que voy a decir, por lo tanto pues hago las cosas como a mi conveniencia y ese no es el sentido. Muchos están ahorita viviendo bajo el pues somos obedientes y yo me quedo en casa. Claro, esa es obediencia. Sin embargo, ¿qué estás haciendo desde tu casa? ¿Realmente estás viviendo en tu comunidad familiar? ¿Realmente estás haciendo lo que te toca hacer? ¿Estás dando testimonio en casa? ¿O simple y sencillamente dices yo me quedo en casa por miedo, por seguridad, por lo que sea, pero yo tampoco hago lo que me toca, pero tampoco busco la manera de continuar en contacto con mis hermanos de comunidad, pero tampoco busco la manera de decir, bueno, ¿en qué puedo colaborar quizá desde mi casa? Y es que estamos en esta idea tan mal de hacer el Evangelio a nuestra conveniencia. Cuando habla de algo difícil, pues mejor no lo digo. Cuando me conviene atacar al otro, pues mejor sí lo digo. Hay algo que llama mi atención en este tema. Es también, sí hay solución,
sí hay liberación, sí hay salvación verdadera, radical, definitiva e integral. Y es que cuando iniciamos con esta pandemia a nivel mundial, se decían tantas cosas en nuestro entorno como ¿y dónde está Dios? O muchos muy extremistas decían, bueno, pues yo confío en Dios, por lo tanto, pues no me va a pasar nada. Hay una salvación y claro que es Dios. Sin embargo, ¿cómo lo estás viviendo tú desde tu casa? ¿Realmente estás y vives como salvado? ¿Realmente estás convencido de esta buena nueva? ¿Estás viviendo la buena nueva? ¿O simple y sencillamente no has dado testimonio? Tus seres queridos, tus amigos, tus familiares, tu esposo, tu esposa, tus hijos, no son capaces de creer en tu testimonio. ¿Realmente ven una solución en Dios? ¿O son los primeros que atacan a la iglesia? Continuemos. Hoy estamos muy penetrados por una sensibilidad social en lo político y económico, y debilitamos o descuidamos las realidades profundas y trascendentes. Eso me explica como reacción una tendencia anterior puramente íntima, individualista, que descuida la totalidad del ser humano. Ante esta situación que estamos viviendo, ¿cómo estás viviendo? ¿En solidaridad o en individualismo? Quizá nada más estamos viendo por nosotros mismos, por mi felicidad, por mi seguridad, y qué estoy haciendo por el otro. Igual, el cuidarnos es ver por el otro. El estar atentos a las condiciones de sanidad es ver por el otro, pero ¿qué tanto estoy siendo solidario desde otros aspectos? Ante esta sensibilidad actual, abiertos a los problemas y necesidades sociales, económicos, políticos, culturales, y a la valoración del mundo y del tiempo, de lo secular y de lo temporal, no podemos descuidar lo espiritual y los valores eternos, y tenemos que aplicar el texto evangélico de que le sirve al hombre ganar al mundo entero si pierde su alma. Mateo 16:26. Híjole, bueno, pues yo creo que esta reflexión nos tiene que llegar a lo más profundo de nuestro corazón y cada uno en los aspectos que nos mencionan aquí tendremos que reflexionar cómo estamos viviendo, si estamos ganando al mundo y estamos perdiendo nuestra alma o estamos realmente trabajando por ganar nuestra alma aunque seamos enemigos del mundo. En esta vida es fácil instalarse y pensar que todo va a durar para siempre, sin tener en cuenta que la verdadera vida comienza después de la muerte. Es importante que desde este momento nosotros aprendamos a invertir en la vida eterna, que aprendamos desde este momento a vivir eh, pensando y viviendo los valores del Evangelio, porque si pensamos que hasta que me muera voy a hacer bien las cosas o me voy a arrepentir hasta ese momento y no empezamos a desprendernos de las cosas del mundo, jamás seremos ni siquiera testigos de esa vida más allá de la muerte. Somos enviados para salvar al mundo y especialmente a la ciudad. Para el año 2000, la gran mayoría de las personas viviría en grandes urbes, el 94% en Canadá y Estados Unidos, el 82% en Europa, el 80% en Rusia, el 75% en Latinoamérica, en ciudades de más de 5 millones de habitantes. Bueno, este dato quizá es muy anterior porque nuestra catequesis es ya de años muy pasados, como del 90 para allá. Entonces, pero lo que sí es una realidad es que la mayoría de las personas busca vivir en lugares en los que su economía sea un poco más estable, en los que el trabajo sea mejor. Vemos una realidad que veíamos un fenómeno desde el año 2018-2019, en donde estas olas de migrantes atravesaban el país para llegar a Estados Unidos y pues la mayoría eran rechazados y regresados, repatriados estos países de Bolivia, Ecuador, Panamá, El Salvador, Belice, Guatemala, países con situaciones difíciles en Latinoamérica y que desde el propio México emigran hacia los estados del norte, hacia el país, Estados Unidos, Canadá, para poder luchar por un mejor bienestar económico. Sin embargo, también vemos como del mismo país
van de las provincias hacia las ciudades más grandes. Entonces, pues aunque sea un dato muy anterior, es una realidad que estamos viviendo constantemente. El crecimiento en las ciudades del mundo es fenomenal. Se estima que en los últimos 25 años el aumento de la población urbana en Latinoamérica fue del 216%. Es urgente un plan misionero y pastoral bien organizado para la evangelización de la ciudad. Hay que cumplir ahí con la nueva evangelización de forma sistemática e integral, donde estén todos y cada uno de los elementos y los pasos de la misión y de la pastoral de la Iglesia. Eso es lo que el sistema integral de evangelización ha estado cumpliendo por cientos de parroquias y diócesis en más de 20 países. El cine es un modelo misionero y pastoral, respuesta útil y válida para realmente evangelizar las ciudades, a través de las parroquias territoriales, con su división de sectores, con esta integralidad, donde se da todo a todos, se llega misioneramente a todos, dándoles todo y para eso involucrados todos, los que ya evangelizados. No es exclusivo para la ciudad, el cine se lleva con mucho fruto a las parroquias rurales también. Bien, ustedes conocen el cine es el sistema de la nueva evangelización que nació a raíz después del Concilio Vaticano II y que es un sistema que nació en Latinoamérica, en algunos países de Latinoamérica y que también llegó a México desde hace muchos años. ¿Qué es el cine? Bueno, para nosotros son estas catequesis, pero únicamente nosotros vemos como la parte del crecimiento, pero lo que el cine basa es esto de las parroquias con un plan misionero, un plan pastoral, la división de sectores y subsectores y la salida misionera para llegar a todos, que es una realidad muy latente. Conocemos también ya desde el año pasado se decretó el proyecto del plan pastoral diocesano, que es algo que se está trabajando en toda la diócesis, en lo que se lleva de la misión al encuentro con Cristo, del encuentro con Cristo a la pequeña comunidad o comunidades de base, después de eso al servicio, del servicio que es la diaconía, los ministerios y en todo lo que podemos desarrollar nuestro servicio, siguiendo siempre con nuestra formación en pequeñas comunidades, llegamos también a la parte de la solidaridad social y de ahí a la misión. O sea, todos en algún momento fuimos agentes a misionar. Después nos convertimos en aquellos que llevaban el Evangelio a otros, no importando el ministerio en el que te desenvuelvas. Sin embargo, hace falta mucha gente para llegar a todos y quizá para ustedes sea como algo que le falta mucho a este plan pastoral. Sin embargo, es una realidad que hace 6, 7 años no teníamos en nuestra comunidad parroquial. Entonces, aún estamos trabajando. ¿Qué van a hacer durante esta semana en sus pequeñas comunidades? Van a reflexionar de manera personal y después a través del medio en el que ustedes estén viendo por pequeña comunidad un plan pastoral misionero. Es decir, en un tema anterior, cuando hablábamos de aquellos de la pastoral de rescate, se supone que hicieron un plan pastoral de rescate que no hemos podido compartir porque no hemos tenido el tiempo. Sin embargo, ahora ustedes van a hacer un plan pastoral misionero, un plan pastoral integral. Es decir, ustedes el paso a paso de cómo harían este proceso de evangelización. Todo proceso de evangelización tiene que empezar con la misión. De ahí las comunidades de base. De ahí los ministerios y los servicios para después regresar a la misión. Entonces, van a hacerlo, lo van a hacer de manera individual, lo van a comentar en su comunidad y me lo van a mandar vía correo electrónico, vía WhatsApp, como ustedes me lo quieran mandar, pero nosotros queremos ver el hecho de que ustedes estén trabajando, porque a veces es muy fácil decir desde afuera, ay, pues es que no lo hacen bien, ay, es que siempre lo mismo, ay, pero no te has dado cuenta que es un proceso, es parte de lo mismo, y para que también tú veas que eres parte de ese proyecto. Entonces, esa va a ser su tarea de esta semana. Esperemos que esta catequesis sea de mucho crecimiento y más en este tiempo que estemos viviendo. Y también a su tarea le van a agregar alguna aportación que podríamos hacer para mejorar nuestro sistema de evangelización en este tiempo de cuarentena. Entonces, vamos a aprender. También ustedes saben
algunos otros medios por los que podemos llegarles, ¿vale? Entonces, bien, pues con esto termina nuestra catequesis, haciendo propiamente sus tareas, sus actividades. Por favor, pasen esta información, hagan que todos sus hermanos de comunidad participen de alguna manera. Sé que estamos pasando por tiempos difíciles, pero de nada va a servir si teniendo a Cristo en la barca, nosotros a veces nos queremos bajar de la barca, ¿verdad? Entonces vamos a concluir con esta oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Espíritu Santo, que derrames sobre nosotros el fuego de tu amor, para que, acrecentando ese amor hacia Dios, nosotros seamos verdaderos portadores de la palabra y llevarlo siempre a donde más se necesite. Enciende en nosotros ese fuego de amor misionero que nos hace llegar a quienes más lo necesitan, pero sobre todo que estemos convencidos de aquello que vamos a anunciar. Mamita María, intercede por cada uno de nosotros para que a imagen tuya seamos verdaderos misioneros, portadores de la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa María de la Palabra, ruega por esta iglesia evangelizada y evangelizadora.